Yo voy a aprovechar también de presentarme en términos más disciplinares para que se entienda qué es lo que puedo aportar y mis limitaciones también en el análisis de Foucault. Yo, como decía Jimena, soy jurista y, el uso de los enfoques Foucaultianos no diría que es algo muy usual para el trabajo jurídico, y probablemente la razón por la que yo he desembocado en una atención a los trabajos de Foucault tiene que ver con que en mi investigación ha estado atravesada por una preocupación de utilizar un enfoque que uno podría calificar como teoría crítica aplicada al derecho, y dentro de esa teoría crítica específicamente teorías feministas, ¿no? Y entonces he trabajado cuestiones relacionadas en el último tiempo con la idea del cuerpo, la sexualidad, y eso me llevó a analizar los trabajos de Foucault, y la invitación que me acaba de realizar Jimena para participar en este foco vino muy bien para repensarlo en términos más amplios, en una lectura que, eso lo tengo que aclarar, que es una lectura un tanto desorganizada de Foucault, partiendo por las cuestiones de sexualidad y luego yendo a otras cosas, que no sé si logran componer completamente una buena reconstrucción del pensamiento de Foucault. No soy una especialista y no quisiera, digamos, atribuirme esa calidad. Soy más bien alguien inquieta sobre ese pensamiento y sus posibles aplicaciones jurídicas, así que por supuesto podemos discutir también si mi lectura sobre Foucault es una buena lectura o no, a sabiendas de que probablemente es una lectura muy inicial, ¿no? Esa es la primera prevención que me parece eh, de honestidad intelectual formular. Y entonces yo lo que haría sería mostrar dos cosas en mi exposición. Una es cómo yo entiendo que se presentan en las discusiones jurídicas y en particular en las discusiones constitucionales dos cuestiones que aparecen como ejes principales en lo que yo entendería que es una especie de red de conceptos en los trabajos de Foucault. Una es la idea del sujeto y otra es la idea del poder. Y entonces, confrontados a la discusión constitucional que estamos atravesando en Chile, constituyente en rigor, es decir, al otorgamiento de una nueva constitución, esas cuestiones aparecen bien importantes, me parece a mí, porque son además los ejes en los que funcionan las constituciones. Se dice que las constituciones lo que hacen básicamente es articular el poder, distribuir el poder, y cuando se piensa en ese poder, se está pensando en el poder estatal, y esa es una de las primeras cuestiones que me gustaría mirar a la luz del enfoque del poder que propone Foucault. Y la otra cuestión es regular derechos. Y los derechos se piensan por definición en clave individual, es decir, en clave de sujetos. Y entonces el derecho o los derechos humanos, ¿no?, que son un contenido constitucional básico desde que las constituciones existen en la historia jurídica como tales, orbitan entonces alrededor de este concepto de sujeto, que yo diría que no es el mismo concepto de sujeto que propone Foucault. Esas son las dos cuestiones, digamos, sobre las que me gustaría teorizar. Y una cuestión intermedia, ¿no? Además de solo confrontar estas dos visiones, lo que me parece interesante es que lo que estamos viendo, y es bastante conocido, es que el otorgamiento de una nueva constitución en Chile es una manera de superar una crisis política y social que está poniendo en cuestión, yo diría, más que de una manera constitucional clásica, sino de una manera Foucaultiana, nuestras propias comprensiones de poder. Es decir, la manera en que las movilizaciones sociales y sus reclamos trasladan
interpelaciones hacia el derecho constitucional, ¿no? En que buscan ser respondidas y satisfechas ciertas, no solo dimensiones, llamémosle, prestacionales de derecho. Yo creo que es equivocado leer la discusión constitucional algo así como solo yo quiero acceder a la salud, ¿no? Y lo único que está en juego es eso, o acceder a mejores pensiones, sino que lo que hay es una manera de entender las relaciones de poder en un marco político y cultural que ha sido el marco que ha estabilizado la Constitución chilena de un modelo neoliberal en que el sujeto también se comprende de cierta manera en su relación con distintos sistemas de poder, ¿no? Entonces, lo sepa o no la gente, me parece que uno puede leer sus propias preocupaciones más en clave Foucaultiana que en clave clásica constitucional. Esa sería mi hipótesis, eso es lo que intentaría desarrollar. Las primeras dos cuestiones, cómo se entiende el poder y cómo se entiende el sujeto en el plano de las discusiones constitucionales, a sabiendas que hay también una mayor aceleración de pensamiento crítico sobre esto, pero yo diría que en términos generales uno todavía puede decir que se comprende de una manera eh, decimonónica, ¿no? Con las tradiciones que emanan del siglo XVIII y se estabilizan en las constituciones en el siglo XIX, en el sentido de entender que el poder estatal no es más que un poder racionalizado, domesticado por el derecho, que ordena, prohíbe o permite cosas a los individuos, ¿no? Y los individuos son, también en la lógica del siglo XVIII, estabilizadas, es decir, es la tradición de la modernidad la que impera todavía en las constituciones, en Chile y en el mundo. Los individuos tienen derechos que son intereses protegidos que emanan a medio camino de una suerte de naturaleza humana, ¿no? Un concepto etéreo que aparece siempre como aglutinador, como legitimador de esos intereses que son protegidos, para ponerlos fuera del Estado, es decir, la posición del individuo es en una situación de conflicto, pero esos derechos nacen de su naturaleza, por lo tanto su libertad y su autonomía es un atributo asociado al hecho simplemente de ser humano, ¿no? Y son un punto de partida y no necesariamente un punto de ya, y en algún sentido esa libertad así conceptualizada y esos derechos son anteriores al Estado, y al Estado solo les cabe reconocerlos y garantizarlos. Esa es la lógica que todavía impera en las discusiones constitucionales sobre los derechos, que luego es una lógica que un análisis más funcional de esos derechos desmonta absolutamente, ¿no? Uno ve luego que los derechos son creados por ese poder y no esto que estoy diciendo, pero está en la fuerza de este argumento moderno que todavía sobrevive, yo diría, con buena salud en las discusiones constitucionales, que remita a esta idea, ¿no?, de una naturaleza humana en la que se fundan estos atributos y en ideas de autonomía y de igualdad que, como dicen la gran mayoría de las constituciones, están radicadas en las personas desde el momento en que nacen, ¿no? Les recuerdo que las cláusulas habituales son: las personas nacen libres y iguales en dignidad y derecho. Y la dignidad es un atributo, de nuevo, ¿no?, de respeto por el hecho simplemente de ser humano. Por supuesto, todo lo que estoy diciendo es una simplificación quizás exagerada, pero como he dicho, mi objetivo simplemente es dar cuenta de la presencia de ese imaginario jurídico, ¿no? Y entonces, claro, el poder se relaciona con estos derechos en una relación de tensión, porque el poder está llamado a garantizarlos, pero el poder al mismo tiempo puede violar esos derechos. Siempre estoy hablando de un poder que por definición es estatal, y las constituciones lo que hacen al articular el modelo de Estado de Derecho es contener ese poder, evitar que el poder se vuelva contra los individuos. Esa es la lógica, y esa lógica tiene mucho sentido para el caso chileno, porque hemos visto que eso ha ocurrido recientemente, ¿no?, que el poder se ha excedido, ¿no?, teóricamente, y cuando decimos que se excede es porque desborda esa contención que le dan las normas jurídicas y al mismo tiempo deslegitima todo el sistema. Bien, eso es una visión muy rápida. Como seguramente saben,
la visión del poder y la visión del sujeto en Foucault son bastante distintas a lo que he tratado de reseñar para las lógicas constitucionales más generales, ¿no? Voy a empezar por el sujeto, porque el mismo Foucault reconoció a finales de su trabajo que en realidad siempre su interés fue teorizar al sujeto, y que mirar el poder no era sino una forma de llegar a la manera en que se construye básicamente el sujeto, como el resultado de esas técnicas de interacciones, de relaciones de poder, ¿no? Y esto me parece bien importante porque si el sujeto no es más que la resultante de interacciones, de sistemas de poder, de técnicas de poder, de estrategias de poder, de dispositivos de poder, resulta que la libertad no es más que el residuo de la relación entre esas estructuras de poder y los fenómenos de individuación, ¿no? Y no es, como supone el derecho constitucional, un atributo que podamos inscribir en las personas porque son personas. Y ese es un punto de partida que es bien novedoso, porque permite, creo yo, pensar de mejor manera las cuestiones de igualdad. En algún sentido, los problemas que tienen los dispositivos de igualdad en las constituciones es que asumen esta mirada, llamémosle ontológica, de la igualdad, que la igualdad esté inscrita en las personas y en algún sentido se construye fuera de esas dinámicas sociales. Una mirada más Foucaultiana de la manera en que la autonomía de los sujetos se construye como resultado de las interacciones de ese poder y de fenómenos de acción y de resistencia, explica mejor movimientos como lo que hemos visto en Chile, movimientos de resistencia a formas de opresión, a formas de objetivación de ese sujeto, es decir, de una construcción desde afuera, y permiten entender por qué uno puede ser a la vez lo que pasaría, por ejemplo, con un tipo de movimiento que a mí me interesa, el movimiento feminista, subordinado y al mismo tiempo empoderado, ¿no? Es decir, como me resisto a ese poder, me empodero, porque el sujeto no es tampoco el resultado completo de esa individuación. En ese sentido, Foucault tiene algo de liberal, ¿no? Del sentido más clásico del liberalismo, que asume que el sujeto se puede resistir a eso. Pero no suscribe la premisa básica del liberalismo, es que ese sujeto en algún sentido está en una abstracción permanente, es decir, es posible pensar al sujeto fuera del mundo en el que vive, fuera de las estructuras en las que vive, ¿no? Y claro, Foucault diría, no, eso no es posible de hacer. Entonces, sobre todo para una de las cuestiones más importantes de los procesos de constitucionalización, esto lo viene diciendo un teórico muy importante italiano, Ferrajoli, que ha ido mostrando cómo todos los procesos de constitucionalización en realidad son procesos que están signados por tratar de construir justicia social a través de las constituciones. Pareciera ser que es eso lo que vienen haciendo las constituciones, sobre todo en el siglo XX. Si eso es así, mirar al sujeto como el resultado de interacciones de poder es mucho más funcional a ese ejercicio, es decir, mirar Foucaultianamente esto, que mirarlo como hemos venido mirándolo históricamente. Eh, Me quedan 6 minutos, Jimé, creo, ¿no? Eh, Última cosa, esto es muy, muy genérico, después podemos conversar un poco más sobre las preguntas, ¿no? Pero esta es una cuestión bastante obvia en Foucault, ¿no? Que ese sujeto es el resultado. Y les recuerdo, el poder ahora. El poder en la lógica constitucional es por definición el poder estatal. Como saben, las personas que han explorado probablemente mucho más que yo el planteamiento de Foucault, Foucault tiene una crítica que se presenta de manera histórica, que muestra por qué hemos reducido el poder al poder estatal, ¿no? Que tiene que ver con el tránsito al Estado moderno y cómo el Estado moderno empieza a monopolizar las formas de poder. De hecho, en alguna parte, dice Foucault, se transforman incluso en un poder pastoral, ¿no? En un poder que es capaz de tener una visión totalitaria y empieza a coordinar otros sistemas de poder, ¿no? Pero sabemos que el poder en Foucault es fluido, es decir, no está radicado en el Estado, el poder se ejerce, no se tiene, ¿no? El poder
se expresa a través de disciplinas que pueden localizarse en parcelas distintas, de ahí su interés por mirar los mecanismos de control y disciplina en la familia y la sexualidad, en el hospital, ¿no? A efectos de la locura, en general a través de los discursos, a través de su concepto de poder saber, es decir, nos muestra una visión del poder que es fluida y en algún sentido archipielágica, por decirlo metafóricamente, es decir, con distintos núcleos de poder que se van articulando entre sí, y el Estado en esta lógica no contiene a todo ese poder, pero tiene una posición importante en la articulación de estas distintas formas de poder, sobre todo en las lógicas más actuales, en su trabajo sobre las vías políticas y la gobernanza, no como el Estado se transforma a través de las tecnologías de registro, de control de población. Esto es interesante, ¿no? El ciudadano no es solo ciudadano, el ciudadano también es parte de una población, ¿no? Y en esa población es controlado a través de unas ciertas estadísticas. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque rompe con la idea de que el poder solo lo tiene el Estado, ¿no? Y nos muestra esto que ha sido tematizado por otras lógicas que le interesan al derecho constitucional, que son las estructuras de opresión, como estructuras que operan en distintos niveles, no todas institucionalizadas, ¿no? Algunas a nivel simplemente de prácticas, como podrían ser los discursos, ¿no? Como el poder tiene una conferencia muy conocida, ¿no? Sobre las mallas del poder, que la dio, ahora que veo a Arthur en Brasil, entiendo, y cómo nos muestra esto, ¿no? Cómo hay distintos niveles y cómo se terminan engarzando esos distintos niveles, y esto es importante para un proyecto como el chileno, en que se quiere lograr que el sistema constitucional intervenga sus estructuras del poder, que por definición no son estatales todas, sino que son sociales, ¿no? Y entonces hay que empezar a pensar el poder de una manera más Foucaultiana. Pongo un ejemplo para ir terminando. En los temas de género, que son los que a mí me interesan, es obvio que lo importante, para ponerlo en una discusión muy reciente que hemos tenido en Chile, no es solo que las mujeres accedan a una presencia para interrumpir ciertas formas de individuación en el plano político, es decir, una paridad en el poder político, una presencia en el Congreso, sino que sea posible que a través de las reglas constitucionales se redistribuya el poder en la sociedad completa, porque varios de los mecanismos localizados en la familia o en otras esferas, incluso en las lógicas de explotaciones en las empresas, por ponerlo así espacialmente, contribuyen a la mantención de los fenómenos de desigualdad estructural de género. O sea, dicho de otra manera, no basta solo con reconstruir la idea del Estado y del Estado solo en una relación con los individuos, y es importante que pensemos la sociedad como un espacio en el que circula esos distintos poderes que pueden subjetivar, construir al sujeto, pero al mismo tiempo también oprimirlo. Él hace distinciones entre estructuras de opresión y estructuras de subordinación, estructuras de explotación, etcétera, ¿no? Para el caso, estoy pensando en todas ellas, ¿no? Y lo que hemos pensado muchas veces, y con esto cierro, en el constitucionalismo, es que se diluye esa idea de la sociedad, es decir, la sociedad aparece en las lógicas constitucionales muchas veces como una sociedad que permita a los individuos, a través de mecanismos asociativos, ¿no? Formando parte, como dice la Constitución chilena actual, de grupos intermedios. Por ejemplo, yo me asocio con otras personas para construir una empresa, un colegio, lo que sea, y la sociedad en ese plano aparece como ayudando al individuo a construir o a llegar a ejecutar proyectos que no puede realizar solo o aisladamente. Pero la sociedad no aparece normalmente en los textos constitucionales como algo opresivo o algo donde la sociedad se vertebra a través de estructuras de opresión. Eso no aparece, la sociedad aparece como una especie de mediación que ayuda a la realización del individuo, y el Estado es el único que puede oprimir. ¿Se fijan? Entonces, en esa mirada, ¿no?, reducida de la idea de poder, también se pierde la posibilidad de actuar
en este plano. Es cierto que en el plano social, por supuesto, nos podemos desarrollar asociativamente o formando parte inclusive de grupos identitarios, pero es cierto también que ahí se producen en el plano de lo que llamaríamos lo privado, muchas veces, relaciones de opresión que en las lógicas constitucionales no son vistas como relaciones de opresión, son vistas como otra cosa o ni siquiera son tematizadas, ¿no? Y entonces si lo que queremos es garantizar derechos, ¿no? Y sujetos verdaderamente autónomos o libres, ¿no? Tenemos que preocuparnos de cómo esas estructuras de opresión objetivizan a esos sujetos y los construyen, como diría Foucault, y en algún sentido identidades o esencias que son heterodesignadas, es decir, que los sujetos no quieren porque son nombrados por otras categorías, categorías de población o esas categorías disociativas que seguramente han conversado ustedes acá, como la del loco versus la persona sana, o la del criminal versus la persona buena, etcétera, ¿no? Toda esa línea de análisis que él también trabaja, ¿no? Y entonces, claro, es un contrasentido porque creo que lo que nos muestra Foucault realmente es que la manera que hemos tenido de pensar el problema constitucional ha ralentizado también las formas en que las constituciones, que tienen mucho de, no solo de acuerdo político, sino de dimensión simbólica, al reflejar nuestras comprensiones sobre la vida social, esas maneras en que hemos comprendido el poder y que hemos comprendido el sujeto, que son las maneras modernas y que no han cambiado muchísimo, ¿no? A pesar de todo el agua que ha pasado bajo el puente, ¿no? Sobre todo en el siglo XX, esas maneras hacen que las constituciones y los derechos, que son instrumentos constitucionales, sean probablemente estructuras menos potentes para emancipar y para vertebrar modelos de justicia social que lo que podrían serlo solo si los pensáramos de manera distinta, ¿no? Con esto no estoy diciendo que por ese solo hecho va a desaparecer todo lo que él mismo mapea, pero gran parte del problema tiene que ver con la forma en que que comprendemos esto y que reducimos o invertimos los conceptos de poder y de sujeto.